Hablemos de política y me da mucho gusto recibir en el estudio de antes de acostarnos a Fátima Gamboa. Ella es directora general en X Justicia para las Mujeres, abogada integrante del pueblo indígena maya y activista por los derechos de las mujeres lesbianas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Genaro, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oye, varios temas para platicar. Ustedes acaban de presentar un informe muy interesante sobre el tema de alternativas a la prisión, que me gustaría comentar y empezar por ahí, pero también está el tema de prisión preventiva oficiosa. Y digamos que un enorme problema recorre al mundo, ¿no? Este sentimiento enraizado que hay de que la prisión equivale a justicia, de que si hay alguien en la cárcel es porque hubo un juicio y porque se está prácticamente sancionando a una persona culpable. Cuéntanos un poco de esto. Ustedes tienen en su informe un dato brutal. En el mundo hay casi 11 millones de personas privadas de su libertad en el 2018 en 223 países. Esto es más que la población de la Ciudad de México. Y en México unos datos también entre 165,000 y 190,000 personas por ahí de 2018 también privadas de su libertad. ¿Por qué la gente asocia eso es justicia? Me parece que mucho tiene que ver con la vinculación de el hecho de que a alguien le suceda algo y tenga que ir a denunciar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, pareciera, si te pasa algo, denuncia. Entonces pareciera que hay un sinónimo entre denuncia, derecho penal y justicia. Pero por otro lado también hay un discurso político que, como tú pudiste ver en el informe de medidas alternativas, es tendencia a nivel global. Sí. Y es esta parte de voy a combatir la delincuencia, voy a combatir la inseguridad a través de medidas de mano dura, entre ellas medidas como la prisión preventiva oficiosa, que como tú bien dices, en México desde 2016, 2018, veíamos una tendencia a la baja de la prisión de las personas, y ahora lo que vemos a partir del 2019, cuando se modifica la Constitución y se amplía este catálogo para que ciertos delitos considerados graves o como de interés, de combate, digamos, en México, haya cero impunidad en estos delitos, pues entonces lo que sucedió es que se comenzó con el encarcelamiento masivo de las personas. Y el dato hasta ahora, en 2021, son 226,916 personas en la cárcel, wow. De las cuales el 40%, y eso es un dato súper relevante, están en prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que están en prisión, pero no han tenido un juicio, no ha acabado la investigación, no hay prueba contundente de que sean culpables, pero que sin embargo se les está aplicando una medida que pareciera más una pena anticipada. 40% de esas 220 y tantas mil personas que están privadas de su libertad no tienen entonces todavía una sentencia y podrían ser inocentes, ¿no? Y estar pagando un delito que no cometieron en la prisión. Ahora también ustedes en su informe reconocen que el Estado mexicano no tiene la capacidad tampoco para tener, digamos, un sistema de prisiones adecuadas, ¿no? Que hay poblaciones privadas de su libertad que viven ahí en unas condiciones brutales, ¿no? Y proponen ustedes alternativas, digamos, a esto, que son como todas con D, ¿no? Despenalización, decriminalización, desencarcelamiento. ¿No es nadar contracorriente en un país en el que cree que, oye, no, pues yo no quiero que salga un criminal de la cárcel, un feminicida? Tanto que lucharon el movimiento feminista por el feminicidio, que lo dicen mucho, digamos, ¿no? Sí, incluso la jefa de gobierno dijo que quitar la prisión preventiva oficiosa atentaría en contra de la seguridad de las mujeres. Pero más bien nosotras pensamos en clave de prevención y en clave de protección, en clave de política pública, en clave de políticas para combatir la desigualdad. Y me parece que mientras eso no suceda, realmente no va a haber ni seguridad ni paz. Y esto está vinculado directamente a la prisión preventiva oficiosa, porque hay que mirar quiénes son las personas que están en la cárcel. No son las reinas del sur, no son los chapos, no son los políticos, no son los grandes empresarios. Quienes están en la cárcel, y aquí hay datos súper interesantes de Intersecta, son, en el caso de las mujeres, son mujeres de escasos recursos, que eran dependientes económicas, más del 90% tenía labores de cuidado. O sea, primero las pobres, pero a prisión parece, ¿no? No, ni siquiera. Y si analizamos, por ejemplo, cuáles eran los oficios a los que se dedicaban, no vamos a ver ni políticos ni empresarios, o sí, en un 1%. Pero fíjate, están campesinos, pescadores, choferes, personas que hacen trabajos artesanales. Entonces, por eso es importante comenzar a
más bien es importante el momento político en el que nos encontramos. Ojalá que la Suprema Corte, el Pleno, decida desechar y desterrar para siempre la prisión preventiva oficiosa. A ver, te hago una pausa ahí porque en efecto hay, digamos, en la narrativa de la 4T, es como estamos avanzando en la justicia porque ya hay nuevos delitos tipificados que requieren prisión preventiva oficiosa, es decir, que la gente se vaya a la cárcel para que cumpla con una condena, digamos, que ni siquiera tengan sentencia, y está pasando estos datos que me dices. Pero en el contexto nacional, la Suprema Corte de Justicia le va a entrar al tema, y también en el contexto global, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le va a entrar al tema de prisión preventiva oficiosa, tal vez para regañar a México. Ok, mira, la Comisión Interamericana ya en la audiencia de la semana pasada del caso de García y Reyes ya hizo una petición expresa a México de eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero hizo otra petición que me parece importante en el ámbito de los derechos humanos, y es que ninguna restricción constitucional a un derecho humano, en este caso tenemos la prisión preventiva oficiosa, del otro lado la libertad y la presunción de inocencia, puede estar por encima, digamos, de la propia Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, con esta recomendación, me voy al proyecto del ministro Luis María, en donde se plantea el por qué no nos tenemos que quedar como Estado mexicano con la prisión preventiva oficiosa. Y para ilustrar un poco esto, aquí van algunas razones. Primero, ¿no? La prisión preventiva oficiosa viola el derecho humano a la libertad. Si nos quedamos con la prisión preventiva justificada, las personas sí irían a la cárcel, pero por causa justificada y excepcional. Que es, por ejemplo, el peligro de que se puedan fugar, ¿no? Exacto. Que tienen recursos, entonces ahí sí, a Rosario Robles, por ejemplo, ¿no? O a Murillo Karam, prisión preventiva justificada porque tienen recursos y podrían fugarse con otro pasaporte, lo que sea, ¿no? Ahí sí lo justificarían ustedes, ahora sí que la prisión preventiva. Bueno, allí tendría que analizarlo los jueces, que ese es otro cambio. La prisión preventiva oficiosa no es analizada por nadie. Los jueces están atados de mano, es una prisión automática de ley. Sí. Entonces, un juez y una jueza no pueden analizar estas circunstancias. La idea de esta propuesta es que los jueces y las juezas analicen caso por caso y justo van a analizar la peligrosidad. Realmente, todas las personas que cometen delitos son peligrosas para la víctima, para la comunidad, se van a sustraer a la justicia, y la realidad es que no. Tenemos casos que acompañamos desde X, como el de Domitila y Araceli, dos mujeres indígenas que por cometer de los delitos que están en el artículo 19 se fueron a prisión preventiva oficiosa. Ambas no tenían antecedentes penales, no cometieron ningún delito violento, no había víctima en la comisión del delito y tampoco tenían las condiciones económicas para sustraerse de la justicia. Este tipo de personas son los que están en la cárcel de manera injusta por la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo le podemos dar la vuelta al tema? Porque también hubo una reforma en el 2008 del sistema de justicia penal en nuestro país, como que se ha puesto con todo el tema también de los presuntos culpables, que somos un país de presuntos culpables, con mucha gente en la prisión, digamos, sin una sentencia, gente que a lo mejor no cometió ningún delito, con esta cultura también enraizada en un país con tanta violencia y con tanto crimen, en donde no, pero yo sí quiero que los criminales estén en la cárcel, y quien piensa incluso también con esta idea de las ratas no tienen derechos humanos, que lo han dicho además en campañas presidenciales, y ahora tenemos a un secretario de Gobernación que también está defendiendo la prisión preventiva, justamente utilizando un poco esas narrativas. Fátima, ¿cómo le cambiamos el chip a la sociedad? Ya, me parece que las narrativas, por lo menos que han venido del gobierno federal, son narrativas que desinforman, que estigmatizan a las personas todas, pero que al final terminan criminalizando a quienes se supone que se debería de proteger: las mujeres, los pobres, las comunidades indígenas, la misma población LGBT que está en la cárcel. Entonces me parece que justo el papel de los medios de comunicación, de las organizaciones y de la academia es informar de las implicaciones que está teniendo este mecanismo en la vida social y en la inseguridad y la criminalización de las personas. Claro. Entonces me parece que esa es una labor muy importante que tiene que contrarrestar esta desinformación y esta utilización de discursos de poder estigmatizantes y contrarios a derechos humanos. Sí. Pues esa es parte del trabajo que tenemos también en los medios, en la sociedad, leer los informes como el trabajo que publica X Justicia y un poco también socializarlos. Fátima, te agradezco mucho que me hayas acompañado esta noche. Sigamos hablando de este tema que es importantísimo realmente para la Procuración de Justicia
en nuestro país. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti.